Bueno, muy buenos días, mi nombre es Mario Alejandro Sánchez Ramón y al día de hoy vamos a estar hablando sobre los diagramas de bloques. Vamos a hacer un video tutorial de cómo reducir uno de estos diagramas. Hablaremos a su vez de los diagramas de flujo de señales y cómo podemos obtener las funciones de transferencia a través de la regla de Mason. Bueno, para empezar, daremos una pequeña introducción, veremos lo que es el diagrama de ejemplo que traemos, a su vez cómo fue paso a paso la reducción de este. Compararemos en una simulación en MATLAB y Simulink cómo se comporta la función original con respecto a la reducida. Veremos la traducción del diagrama de bloques a una de diagrama de flujo de señales y con la regla de Mason obtendremos la función de transferencia. Bueno, como sabemos, los diagramas de bloques son una herramienta fundamental para representar de manera gráfica y simplificada las relaciones que existen entre los componentes de un sistema. A continuación abordaremos el estudio de un sistema representado medio diagrama de bloques que integran las tres tipos de topologías básicas, que son la de cascada, en paralelo y la retroalimentación. Y como objetivo principal tenemos reducir este diagrama paso a paso aplicando reglas algebraicas para obtener una función de transferencia equivalente, la cual matemáticamente describe la relación entre la entrada y la salida del sistema. Y como comentamos, agregado a esto y en complemento, haremos un análisis de la simulación y compararemos el diagrama original con el reducido. Ya para terminar, nada más veremos lo que es cómo se comporta el diagrama o el sistema, pero de manera en diagrama de flujo de señales. También cómo este es equivalente y cómo también es una alternativa muy factible y que a nosotros como alumnos se nos hace, por lo menos a mí, un método sencillo y más fácil de comprender el sistema y obtener una reducción. Bueno, el sistema en sí es lo voy a poner aquí, ahí está. Tenemos una entrada, tenemos aquí dos retroalimentaciones, la primera planta, otra retroalimentación, tenemos aquí la segunda planta, la tercera y tenemos aquí H1 y H2 ya con valores todo. Entonces vamos a ir un poco rápido. Bueno, entonces aquí en papel, lo primero que pasó, lo que hicimos, fue que la retroalimentación que teníamos aquí, esta, la pasamos al principio para que de esta manera tuviéramos la planta 1 o G1 y G2 los tuviéramos en serie y esto no afecta en nada al sistema. De hecho nos conviene porque de esta manera podemos hacer una reducción más fácil. Entonces tenemos G1 y G2 en serie. De la misma manera también teníamos G1 y H1 lo teníamos, perdón, H2 los teníamos en serie, en paralelo, así que los reducimos conforme a la regla, queda H2 arriba y G1 abajo. Lo que nos quedaría con H1 y G3 para terminar de reducir, vamos a reducir lo que es G1, G2, lo que tenemos aquí en este bloque, G1, G2 sobre 1 menos G1 por G2 por H1. Esto, como sabemos, es la regla de 1 menos lo que se tiene arriba. Y lo que nos queda entonces son las dos retroalimentaciones. Nos queda G1 por G2 sobre 1 menos G1 por G2 por H1. Arriba todavía nos sigue quedando H2 sobre G1. Nos queda H3. Vamos a darle un punto y aparte y vamos a pasar aquí a esta parte, en donde terminamos de reducir lo que es el G3, lo pasamos, lo multiplicamos por G1, G2, termina H3, G3, y abajo quedaría 1 menos G1 por G2 por H1, que son las dos partes que nos quedaban de integrar. Y ya nada más para terminar de eliminar o reducir lo que sería esta parte de H2 sobre G1, la vamos a incluir aquí y nuevamente nos queda lo de arriba, 1 menos lo de arriba, que sería G1, G2, G3 sobre 1 menos G1 por G2 por H1 sobre 1 más G2 por G3 por H2. Esto es porque menos por menos es más. Y al final nos vuelve a quedar negativo 1 menos G1 por G2 por H1.
Algebraicamente, esto nos queda con que G1, G2 y H1 se eliminan y nos quedaría G1, G2 y G3 sobre 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H3. Entonces sabemos que la respuesta del sistema va a ser igual a R menos C por X. Si sustituimos, va a quedar que C es igual a Rx menos Cx. Y al final hacemos toda esta reducción. C más Cx es igual a Rx. C por 1 más X es igual a Rx. Lo que nos queda es C sobre R. Y aquí sería la fórmula para poder nosotros hacer nuestra reducción al final. Entonces pasamos de nuevo con el diagrama de bloques donde nos quedaba la entrada, la retroalimentación y el bloque principal que sería X, que sería toda esta reducción que ya hicimos de G1 por G2 por G3, 1 menos sobre 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H2 y esto nos dirige a la respuesta. Aquí tengo en el monitor la presentación. Y bueno, seguimos reduciendo algebraicamente. Nos va a quedar lo que es G1 por G2 por G3 sobre 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H2. Y ya aquí no quiero revolver mucho. Nos va a terminar toda esta operación en donde se van a eliminar estos términos porque van a ser igual a 1. Por lo tanto, al final nuestra función de transferencia nos va a quedar como G1 por G2 por G3 sobre 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H2 más G1 por G2 por G3. Y sustituyendo los valores que ya teníamos al principio, nos va a quedar que G1 es igual a 2 sobre S, G2 es igual a S sobre S4 más S más 5, G3 es igual a 1 sobre S más 1, H es igual a 2S sobre S más 2, H2 a 3S más 1 y sobre S más 1. Se me movió. Bueno, vamos a continuar. Aunque aquí no lo veo, pero entonces vamos a sustituir estos valores en la fórmula que ya tenemos anteriormente, que sería esta. Vamos a sustituir estos valores. Nos va a quedar todo este merequetengue. Entonces vamos a ir reduciendo poco a poco, lo que al final nos va a quedar como que G1 por G2 por G3 es igual a esta parte que es 2 sobre S4 más S más 5 por S más 1. G1 por G2 por H1 va a ser igual a 4S sobre S cuadrada más S más 5 por S más 2. Y G2, G3, H2 nos va a quedar como S por el producto de 3S más 1 sobre S cuadrada más S más 5 en producto con S más 2. Al final nuestra reducción y nuestra función de transferencia va a quedar tal cual así y este va a ser nuestro sistema equivalente. La reducción va a quedar de esta manera, que sería lo que tenemos aquí, de 2 por S cúbica más 6 por S cuadrada más 4S, todo esto sobre S a la sexta más 5S a la quinta más 13S a la cuarta más 28S al cubo más 31S cuadrada más 14S. Entonces vamos a proceder con la simulación. Ahora sí, vamos a ver lo que es el comportamiento. Aquí ya tengo el diagrama original, lo que teníamos al principio, y tengo lo que es el diagrama reducido. Entonces, con un poquito de programación, lo único que vamos a hacer es, vamos a correrlo. Este es el del diagrama original. Ahí está. Y como podemos ver, nos dio exactamente lo que necesitábamos en lo que obtuvimos al principio. Esto no hay que hacerle caso, es un error de que nos da la programación. No sé por qué esto nos da con el diagrama original, pero podemos ver que los valores en amplitud, por ejemplo, nos está dando 35, 38 aproximadamente.
y lo vamos a comparar con lo que es el diagrama reducido, que es este. Y aquí está, nos sigue dando la misma respuesta. Al final el resultado, la salida es el que ya habíamos planteado. Y aquí, como podemos ver, la respuesta al final termina siendo la misma. La amplitud nos da de 0.38 y como podemos ver, tiene el mismo comportamiento oscilatorio, que al final se de sobreamortiguado, al final se estabiliza. En cuanto a la simulación, eso sería todo. Entonces, rápidamente, ya viendo que estos dos diagramas, el original y el reducido, en cuanto a, en cuanto a lo que es una respuesta, son iguales o son equivalentes, vamos a ver lo que es la traducción de este diagrama de bloques al diagrama de señales, que la traducción sería la siguiente. Y tenemos que la regla de Mason nos dice que la respuesta de salida sobre la entrada es igual a esta fórmula, donde nos dice que la suma de TK por delta K, donde Kn sobre delta es igual a la función de transferencia. Tenemos aquí que las ganancias de malla son G1, G2 y H1, y la segunda es menos G2 por G3 por H2, y la ganancia de transferencia directa, o de trayectoria directa, perdón, es G1 por G2 por G3. Aquí vamos a tener en cuenta que delta va a ser igual a 1, porque no tenemos ganancias de mallas dobles ni triples, y solo tenemos la ganancia de trayectoria directa, tenemos las ganancias de mallas, las cuales vamos a agregarle a delta, lo cual al final nos va a quedar así, porque no tenemos ni TK ni lo que es delta K. Entonces, al final lo que va a hacer es que la transferencia, la ganancia de transferencia directa la vamos a poner arriba, y debajo vamos a poner lo que es delta eh, agregado a las ganancias de malla, que en este caso nada más tenemos estas triples, que son 1 menos G1 por G2 por H1 más G2 por G3 por H2 más G1 por G2 por G3. Y si sustituimos nuestros valores, vamos a ver que nuestro sistema o nuestra función de transferencia es equivalente a lo que ya habíamos obtenido en las respuestas anteriores. Entonces, en conclusión, vamos a tener que la reducción de diagramas de bloques y la obtención de funciones de transferencia equivalentes simplifican en análisis del sistema, el diseño, y nos permite predecir de igual forma el comportamiento general a partir de una representación más compacta. Y la simulación es una etapa crucial para verificar la validez de estos modelos. Es por eso que comparamos el diagrama original con el reducido, porque lo podemos ver ante diferentes condiciones de operación, y comparamos las respuestas para ver que la simplificación es correcta. También tenemos en cuenta que lo que es la regla de Mason nos proporciona un método más simplificado para obtener una función de transferencia en sistemas complejos representados mediante diagramas de flujos de señales, y nos ofrece una alternativa a lo que es la reducción algebraica. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Ay, esto no. Muchas gracias y hasta luego.